Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito qué tan importante es la relación bilateral y de comercio entre China y México? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. César Fragoso, vicepresidente ejecutivo de la China México Chamber of Commerce, pues muchas gracias por el espacio y platicar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a ustedes por el espacio. Muy entusiasmado de poder compartir con ustedes pues, todo lo que tenga que ver con la Cámara y con el tema del nearshoring y China. Perfecto, César. Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito qué tan importante es la relación bilateral y de comercio entre China y México? Pues mira, yo te diría que es de lo más relevante que tenemos ahora, sobre todo en el contexto actual, ¿no? La verdad es que China ha tenido una transformación muy rápida de los últimos 30 años, me atrevería a decir, para acá. Y esta transformación pues la ha posicionado no solamente con nosotros, sino a nivel mundial como pues, uno de los jugadores más importantes del mundo en términos de comercio y últimamente en términos de geopolítica mundial, ¿no? Entonces, para nosotros, yo creo que como país, pues es una relación clave, es una relación muy importante y sobre todo cuando uno la sitúa en el contexto geopolítico, pues la relación México-Estados Unidos, la relación Estados Unidos-China y luego la relación China-México, yo creo que pues, es un tópico de discusiones intensas y de muchos puntos de vista, ¿no? Ahora, mencionabas esa palabrita de moda, el nearshoring, en donde pues estamos viendo inversiones muy interesantes, empresas llegando al país de manera importante y vemos que más de un 40% de estas inversiones en temas de manufactura pues vienen de China. ¿Qué está sucediendo en ese sentido? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Cuál es tu lectura sobre el papel de China en este efecto del nearshoring que le está dando mucha oportunidad a México? Mira, me gustaría empezar por definir el término, ¿no? Se oye mucho el nearshoring, pero la pregunta es, pues, ¿qué significa y de dónde viene, no? Primero, pues hay que entender la palabra per se, lo que es el nearshoring. Esta palabra se origina a partir de los ochentas, cuando las empresas deciden buscar, no solamente, no había en ese tema 70, 80, todavía el tema de la manufactura en el exterior no era lo que te mencionaba, sino es un tema más en el tema de Nueva York, en el tema de Londres, en el área financiera, que era todo lo que era offshore, ¿no? Lo que era fuera de las costas, ya sea de Inglaterra, que es el término, es el lugar donde se acuñó realmente ese término, que se refería mucho a los paraísos fiscales, ¿no? De invertir el dinero en las islas del canal entre Inglaterra y Europa, que tenían cierto tratamiento, en las Islas Vírgenes, etcétera. Entonces, de ahí empezó a acuñarse el término de offshoring. Vamos a mandar este dinero offshore para que te dé rendimiento, no te cobren impuestos, etcétera, ¿no? Y de ahí se deriva el otro término que quiere decir igual offshore manufacturing, ¿no? Entonces, cuando las empresas te empiezan a buscar alternativas para ser más competitivas y buscar mano de obra más barata, sobre todo para los procesos que son altamente intensivos de mano de obra, y entonces empiezan a buscar esos países de bajo costo, donde pues en aquellos momentos, estamos hablando de hace 30 años, 30, 40 años, pues China era uno de los países con el menor ingreso per cápita y por lo tanto pues representaba una gran oportunidad porque era realmente un país pues considerablemente más pobre de lo que es, digamos, cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Entonces, de ahí empieza el término de offshore. Nos vamos a mandar toda la manufactura, toda la elaboración de los productos que sean altamente intensivos en mano de obra fuera de nuestras costas, no fuera de Estados Unidos, fuera de los países que son caros en mano de obra, que viene siendo Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces se empieza con esa tendencia a mandar la manufactura a esos países y de ahí pues China empieza a tener un crecimiento espectacular, lo mismo Corea, Taiwán, etcétera, y entonces empiezan a buscar otras alternativas, ¿no? Cada vez las empresas con tal de tener costos más competitivos, al China a volverse más caro, pues empiezan a aparecer otras opciones como Pakistán, como Indonesia, entonces es una tendencia que no ha parado, ¿no? El offshoring continúa, no es solamente un tema de China, sino es un tema de buscar destinos donde la mano de obra sea más barata y que sea más competitiva. Entonces ahora regreso al término que mencionabas, el término nearshoring pues significa
lo opuesto del offshoring, ¿no? Significa traerte otra vez, sino adentro de tu país, cerca de tu país, es el nearshoring, no cerca de las costas donde estamos, la manufactura. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué ahora es nearshoring cuando lo que se usaba era el offshoring, ¿no? Número uno, es pues China, lo que comentaba, China se volvió muy cara. China tuvo un crecimiento espectacular, que ya lo quisiéramos muchos países de Latinoamérica. China, como sabes, y lo dicen muchos economistas, China logró algo que yo creo que muy pocos países van a lograr en su historia y que no había logrado nadie en la historia, y es sacar 400 millones de gente de la extrema pobreza a la clase media en 10 años, ¿no? Entonces, este inmenso logro que también tiene diferentes aristas que podemos discutir y ver y verlo de diferentes ópticas de derechos humanos y de lo que tú quieras, pero lograron ese objetivo, ¿no? Entonces, número uno, China se vuelve más caro. Número dos, es una tendencia también de que el crecimiento económico de China lo que provoca, pues es un consumo de China que no estaba dentro del mapa, ¿no? Es los famosos que le llaman the next 3 billion. Es una frase acuñada por McKinsey y que significa básicamente esos nuevos consumidores que antes estaban en la extrema pobreza, donde se considera no solamente China, sino también India, pues empiezan a demandar una serie de productos porque antes no tenían dinero para comprarlo y ahora sí tienen dinero para comprarlo. Entonces le llaman los next 3 billion consumers, ¿no? Entonces Asia se vuelve un centro de consumo inclusive hasta mayor que el resto del mundo occidental, ¿no? Tercero, pues empiezan una serie de modificaciones en esta geopolítica, también porque ciertos países empiezan a volver más viejos, entonces Asia se empieza a convertir pues, en el punto de consumo más importante para el futuro, al menos en los próximos 50 años. Y el último, que tiene que ver precisamente con la pandemia. Al llegar el COVID, ya de por sí China tenía ese crecimiento, se estaba volviendo cara, la zona se volvió a la zona de más consumo, entonces lo que era el modelo original de China, que era la manufactura para la exportación, se vuelve ya no tan relevante porque ahora manufacturas para un consumo interno. India empieza a tener ese crecimiento también bastante considerable. India en términos de PPP en estos días pues es inclusive mayor, la contribución de India al GDP mundial es mayor inclusive que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces se junta todo eso con la pandemia y donde se interrumpen por el tema como sabes, China aplicó una política de cero COVID, donde básicamente si encontraban alguna persona, algún caso positivo, cerraban toda la ciudad, ¿no? Entonces eso tuvo muchísimas repercusiones, no solo para China, sino para el mundo. Y una de ellas fue pues, la interrupción de las famosas cadenas de valor, ¿no? Todo lo que es el supply chain, ¿no? El consumidor, normalmente pues tú pides una cosa en Amazon, lo que no te pones a pensar es pues, que ese producto que estás pidiendo muchas veces ni siquiera te está llegando directamente de Estados Unidos, a lo mejor llega directamente de Shanghai, y lo que menos nos podemos a pensar es que a lo mejor en ese refrigerador o en esa tele 20% de las partes son chinas, otras son tailandesas, otras son mexicanas, etcétera, ¿no? Entonces, eso era algo que nunca nos había tocado ponernos a ver, porque no había sido necesario. Cuando llega la pandemia, pues empiezan a hacer esos cierres drásticos en China y en todos los países, se empiezan a interrumpir esas cadenas de valor y no hay los componentes suficientes y lo sufrimos todos, ¿no? Los temas de los coches, tú querías comprar un coche y no te lo entregaban porque simplemente no había, te decían no tengo chips, y entonces te empieza también toda la discusión de los chips y la dependencia. Entonces, pues eso viene todavía a remarcar más o a acentuar más la necesidad de tener a tus proveedores de tu cadena de valor más cerca de tu mercado, ¿no? Y más cerca de tu consumo. Entonces, de ahí viene ese tema del nearshoring. Ahora, ¿por qué China y por qué México? Porque gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, y esta no nos va a quitar nadie, pues es que estamos geográficamente junto al mercado número uno del mundo, ¿no? China es un mercado bastante atractivo, es la segunda economía mundial, pero al día de hoy Estados Unidos sigue siendo la economía número uno del mundo y México se ha convertido pues en su principal proveedor, ¿no? Él lo era, perdimos ese lugar cuando entramos al NAFTA en el 94, México se volvió un gran proveedor, que perdimos en el 2000 contra China, al entrar China a la Organización Mundial de Comercio, y ahora lo estamos recuperando gracias a eso, ¿no?
César, pues nos das una fotografía muy completa de el nearshoring, de dónde viene, qué lo está estimulando y un poquito para entender cómo va, hacia dónde va y cómo como mexicanos podemos capitalizar más este efecto. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué oportunidades de inversión escuchas que hay para los empresarios chinos en México? ¿Qué sectores son los interesantes? Los vemos en el automotriz, en el energético. ¿Qué más estás viendo tú? Y ahora aprovechando que, bueno, vienen cambios de administración tanto para México como para los Estados Unidos, ¿cuáles son estas necesidades que les gustaría a los chinos poder ver en México, poder resolver en México para ser todavía más atractivos, para cómo le hacemos para ser todavía más atractivos para esta comunidad de empresarios chinos que están buscando hacer negocios? Mira, hacerlo más atractivo, yo te lo cambiaría para aprovechar mejor esas oportunidades de inversión que estamos teniendo de parte de las empresas chinas, ¿no? Y yo me regresaría un poco a lo que estábamos comentando, el crecimiento de China, porque pues, si uno como país quisiera entender cuáles son las mejores maneras de aprovechar esa inversión, pues hay que verlo con los que lo lograron y lo hicieron muy bien, ¿no? ¿Qué países lo han hecho, cómo lo han hecho? Y pues uno de ellos son los mismos chinos, ¿no? Yo creo que ahí pecaríamos de inocentes en no voltear a ver a China, a ver cómo le hizo para ver cómo le podemos hacer nosotros, ¿no? Y lo primero que saltaría, lo primero que nos daríamos cuenta a la hora de ver qué fue lo que hizo China, una de las cosas que más te saltan es la infraestructura. China invirtió muchísimo, básicamente todo lo que ingresaba pues en construir carreteras, aeropuertos, puertos. Tú ves una radiografía que es impactante que anda circulando ahí en internet. El, el número de puertos de contenedores en el mundo antes de que en China entrara a la WTO, no había ningún puerto básicamente chino. Había algunos, creo que no me acuerdo si en coreano o algo. Tú, tú ves esa misma radiografía al día de hoy y de esos 14 o 15 puertos, 10 están en China, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Pues con esta infraestructura, ¿no? Entonces, eso es algo que nos hace muchísima falta en México para poder capitalizar esa inversión china, ¿no? Estaba en una reunión con unos brokers que están recibiendo brokers de firmas de inmobiliarias internacionales y me decían que ellos calculaban en Estados Unidos en no sé qué consultoría, pero me decían, mira, por más que México decida hacer promoción y traerse a las empresas, dijo, solamente México tiene capacidad al día de hoy para recibir solamente 7% de lo que hay en China de manufactura. ¿Por qué? Porque no tenemos los puertos, no tenemos los aeropuertos, no tenemos las aduanas, no tenemos. Entonces, eso es donde yo creo que está el mayor reto. Hay uno en particular, como me gustaría destacar, que tiene que ver con el tema de energía, ¿no? Estamos teniendo bastante escasez de transmisión de energía. No es un problema realmente de generación, lo que tenemos en el país es un problema de transmisión. Y entonces tenemos empresas y casos muy específicos de empresas que ya se instalaron y que llegamos y nos dicen, oye, no tengo electricidad. Tengo las máquinas y no me puedo conectar porque resulta que no hay energía en esta región. Y para ellos también es un tema de falta pues, de conocimiento un poco, ¿no? Porque también debieron haberse a lo mejor asesorado mejor, pero el caso es que se están dando esos casos, ¿no? Empresas que llegan, se instalan y de repente quieren conectar su máquina y les dicen, no, cuatro, pues es que no pediste luz y en esta área no va a haber luz hasta dentro de 3 años, ¿no? Sobre todo luz a nivel industrial, ¿no? Hablando de 1500 kVA, 2000 kVA, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo consideraría que sería una de las grandes grandes oportunidades que tenemos como país para poder hacer pues, más receptivo el país para las inversiones, porque definitivamente el mercado de Estados Unidos sigue siendo hasta el día de hoy el más grande del mundo. Las empresas chinas no se trata de un ejercicio de cerrar sus plantas en China para venirse a México. Como decía, ahorita el crecimiento chino es tan grande y el consumo es tan grande que esas plantas se van a quedar por allá, pero sí las que surten al mercado norteamericano, pues sí hace sentido que se vengan aquí a México y entonces pues necesitan tener toda la infraestructura suficiente para poder producir, manufacturar, y de ahí se derivan una serie de temas que tienen que ver
con la escasez de talento. Por otro lado, constantemente vemos que somos un país que no tenemos suficiente empleo, etcétera, pero por otro lado te encuentras ciudades donde hay una gran demanda de mano de obra y no tenemos la mano de obra. En unos casos ya pues muy claros, lo están viendo las empresas en todo lo que es el corredor automotriz, sin mencionar estados para no entrar en conflicto con los estados, pero sí tenemos ya en todo lo que es el corredor automotriz pues escasez de mano de obra, ¿no? Estados que están batallando para conseguir, sobre todo plantas que llegan y se instalan y que necesitan 2.000, 2.500 empleados. Conozco casos personalmente que la planta asiática está todos los días en camiones moviendo 500, 600 empleados de otros estados para traérselos a sus plantas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos hacer para hacerlo más atractivo. Y el último, que yo creo que es también muy importante y que está luego China pues, tiene también clarísimo, es el tema del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que México tiene que garantizar, tiene que buscar mandar este mensaje muy claro de que pues aquí se respetan las reglas del juego, que hay un Estado de Derecho y por lo tanto en cualquier sector es bienvenida la inversión. Yo creo que eso también, particularmente para el caso de China, ahí estamos de alguna manera pues perdiendo oportunidades, le diré yo, porque pues, China es de los principales inversionistas en estos años en energía renovable. Como sabes, China es un país que por su cantidad de consumo, China es ahora, pues, después de Estados Unidos, el país que más consume energía en el mundo y entonces se han dado a la tarea de buscar alternativas que no tengan que ver con combustibles fósiles y eso los ha llevado a ser unos grandes líderes en el tema ahora de energía renovable y ellos están invirtiendo en otros países de Latinoamérica bastante fuertes en el tema de energías renovables, pero es un tema, como sabes, en estos días está bastante confuso sobre cuál es realmente pues el futuro que nuestro país le quiere dar al tema de la energía, sobre todo la energía verde. Y eso sí nos ha restado competitividad, sobre todo frente a las empresas chinas, ¿no? Sí, y considerando lo que comentas, definitivamente es un reto para estos grandes industriales acceder a energía, pero también el industrial quiere energía limpia y en México Esa, todavía nuestra matriz, dos terceras partes viene de fuentes fósiles y ya hay compromisos muy importantes a nivel global que cumplir en el tema sí, energético y de eso es, fíjate, es descarbonización. algo, tienes toda la razón. Por ejemplo, hay algunas empresas que ya nos están exigiendo en el tema inmobiliario que yo solo me puedo ir a un parque industrial que tenga, porque así me lo pide mi board, que una tercera parte mínimo de la energía que consumo venga de fuentes verdes. Entonces, sí, o sea, imagínate, cada vez va a haber más temas del famoso ESG que le llaman, y que sí, todavía eso pues, no resta competitividad, ¿no? Oye, César, y poniendo un tema interesante sobre la mesa, de repente México ha solido buscar ser neutral, ser este aliado de distintas industrias, de distintas regiones del mundo, y a su vez sale este nuevo término con todo esto del nearshoring, que es el ally shoring, ¿no? Que es buscar proteger tu bloque económico, proteger a tus socios comerciales, y en efecto tenemos como socio comercial, ya nos lo confirmaste, pues a los Estados Unidos, en donde pues al mismo tiempo ellos quieren proteger su economía y definitivamente pues están muy al pendiente de economías muy poderosas como la es China. ¿Cómo le puede hacer México para no estar entre la espada y la pared, ser amigos de todos, dar buenos mensajes de todos, decir no me caso contigo, pero también déjame a mí hacer mis alianzas? ¿Qué diría, cuál sería tu lectura sobre este tema, César? Pues mira, me gusta mucho tu pregunta, la verdad te felicito. Yo creo que ese es un tema clave en todo esto, pero que muy pocas veces te lo preguntan, que muy pocas veces la gente lo tiene presente, y que por otro lado, en la experiencia que yo tengo, ahí radica realmente la oportunidad de México. O sea, la oportunidad de México radica exactamente en ese reacomodo político, porque no somos, o sea, nosotros no somos un país que tome que parta el queso, digamos, en la política mundial, ¿no? En la geopolítica. No somos una de las grandes potencias, no tenemos el gran armamento. Entonces, pues nosotros, el gran valor nuestro, pues es jugar con nuestras cartas, ¿no? Jugar con lo que tenemos. Y en este caso en particular, pues es jugar
con esa dualidad de ser socio comercial de las dos partes, porque la realidad es que para los dos somos un socio estratégico, le damos la oportunidad a las empresas chinas de tener un lugar donde puedan ser más competitivas. Por otro lado, le damos un lugar a las empresas norteamericanas donde puedan surtirse y hacer más eficientes sus cadenas de valor, porque la realidad es que ese es también de los principales argumentos a la hora que tú te sientas con una empresa que te dice, oye, yo tengo mi proceso en China y lo quiero traer. O sea, ellos la gran, o sea, el cliente de un país, de una gran cadena, una multinacional, lo que siempre te va a pedir es confiabilidad a la hora de que tu producto llegue a su bodega, ¿no? Lo que una empresa de un país desarrollado o de una multinacional, lo que siempre va a estar preocupado es que no tenga el producto para ofrecerlo a sus clientes, ¿no? Entonces, pues ahora lo vemos no solamente ya la pandemia, ahora lo estamos viendo ahora hasta con los ciclones, todo el tema del global warming hace ya más cada vez menos confiable porque no sabes si va a haber marejadas y si va a haber ciclones. Entonces, quieras o no tener y traerte tu contenedor de Indonesia o de Tailandia o de China, va a ser mucho más riesgoso que traértelo de Tijuana, porque de Tijuana prácticamente lo cruzas y lo envías a cualquier parte de Estados Unidos. Y lo mismo de Tampico y lo mismo de Juárez. Entonces, esta es una gran ventaja, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que esas son las cartas con las que nosotros podemos jugar y que tenemos ciertos elementos con los cuales podemos negociar. Este es un tema de negociación política o de negociación geopolítica, me refiero al tema de comercio. Y te doy una frase que le leí a Hillary Clinton cuando estaba yo todavía en Asia, que en una de las visitas que hizo ella como secretaria de Estado en el gobierno de Obama, y le hicieron una pregunta que opinaba del tema de la diplomacia de comercio, diplomacia comercial, digamos. Lo que ella contestó es, hoy más que nunca, la diplomacia comercial es la diplomacia, o sea, es realmente lo que más está importando, ¿no? O sea, de qué es lo que tiene un país que ofrecer en el términos de comercio para ver si es interesante o no. Que viene también, digamos, si lo queremos extrapolar un poco al pasado, es el famoso, digamos, la famosa frase que usaban también eh, la gente de que de alguna manera siempre pues, criticaba el imperialismo yanqui, etcétera, pero decían, oye, el interés de Estados Unidos en el Golfo Pérsico es únicamente por el petróleo, y es la verdad, no lo negaban, ¿no? O sea, realmente siempre estaban metidos en todo ese tema, no porque tuvieran una afinidad cultural o ellos estaban ahí porque necesitaban en ese momento no tenían Estados Unidos suficiente petróleo para construir y hacer todo lo que hicieron, y entonces necesitaban de ese petróleo. Lo mismo ahora si lo traes a los tiempos actuales, pues el tema de los accesos a mercado, del consumo, de los canales, de los puertos, esto es realmente lo que ahora importa, ¿no? Lo que ahora realmente se lleva a la mesa. Entonces yo creo que México está en una muy buena posición para poder jugar sus cartas, y yo inclusive pues subiría a la mesa el tema también de Taiwán, que México es también un gran socio comercial de Taiwán y de alguna manera pues estamos en el principio de una sola China, el cual respetamos, pero también hay ciertos temas que son interesantes negociar porque Taiwán es un país que es muy, muy interesante, sobre todo ahora en el tema de semiconductores, en el tema de la inversión que está llegando de Taiwán, que ya está en México y que sigue llegando. Entonces yo creo que es necesario tener conciencia de cuáles son esos elementos que tenemos como país, y esos son los que debemos conocer primero y traer a la mesa y negociar, porque la verdad es que es algo que te digo, me gusta mucho tu pregunta y es algo que en mi experiencia me he dado cuenta, mucha gente no sabe realmente cuáles son esos elementos. Yo creo que lo primero es conocerlos y definirlos para poder llevarlos a la mesa y platicar sobre eso, ¿no? Oye, César, y siguiendo con este tema de la relación entre ambos países, quisiera que me platicaras sobre el efecto complementario, que es, bueno, ¿qué oportunidades de negocio ves que México puede llevar a China? ¿Qué productos, qué servicios han visto que son interesantes de llevar a China? Y también cuéntanos qué es lo que tiene que considerar un empresario mexicano que tiene intenciones de invertir en China
pero que debe de justamente familiarizarse y conocer a lo mejor ciertas regulaciones, ciertos procesos. ¿Qué nos contarías en este sentido? Mira, es interesante todo el tema de lo que China representa como, pues, y no solamente China, yo me iría para todo el tema de Asia, ¿no? No solamente China, sino tienes ahora India, que te digo que también por los temas de la edad de toda la gente en China, pues China es un país que te va a envejecer muy pronto y aparentemente India estaría tomando, porque siguen, de hecho ya a partir de este año tienen más habitantes que los que tiene China. Yo lo tomaría como un tema de Asia. Ahí yo quisiera ser muy puntual también te encuentras mucha información o mala información en internet y en diferentes foros que te hablan de las grandes oportunidades de China con todos los números que representa por la cantidad de habitantes que tiene y el crecimiento de la economía y todo esto, ¿no? Pero regreso otra vez a lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, la gran ventaja nosotros es la ubicación geográfica que tenemos. Entonces, no podemos nosotros, o sea, es muy fácil caer en esa falacia de comparar lo que exportamos a Estados Unidos con lo que exportamos a China. Y la verdad es que no es lo mismo, ¿no? Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Pues, todos esos productos que les vendemos a Estados Unidos, pues la mayoría están en México y los vendemos por la ventaja geográfica que tenemos y el costo de la mano de obra. Entonces, aparte digamos, entonces eso es un animal muy específico, muy especial, que no lo puedes comparar ni siquiera con lo que exportamos a Europa, por ejemplo. O sea, lo que exportamos a Europa, pues dista mucho de lo que exportamos a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de permisos que no tenemos, que no, por ejemplo, para Estados Unidos ocupas el FDA, en el caso de las hortalizas y todo eso, no tenemos con Europa muchísimos de esos protocolos, no los tenemos firmados, protocolos fitosanitarios. Hay muchos de los productos que vendemos a Estados Unidos que no vendemos a Europa, que por otro lado Europa protege mucho a todo su sector agrícola y no hemos podido abrir los protocolos por muchísimos años. No olvídate de la carne, ¿no? Carne, a Europa no vendemos nada, ¿no? Y lácteos tampoco, no vendemos lácteos, no vendemos porque no tenemos los productos, todos los protocolos fitosanitarios firmados, ¿no? Y esos protocolos se arreglan a nivel de autorización por rastro, por granja, etcétera. Entonces, ese es un tema que lleva muchísimos años y es un tema bastante complicado, particularmente con Europa. Y así y hago la referencia a Europa porque con Asia es todavía menor, ¿no? La cantidad de protocolos que tenemos con Europa es todavía mayor a la que tenemos inclusive con Asia. Entonces, el empresario mexicano lo sabe muy bien, su mercado número uno para exportar es Estados Unidos, el número dos es Latinoamérica, el número tres es Europa, y si le sobra un poquito y puede hacer algo, se va a Asia, ¿no? Olvídate de China, Asia, ¿no? Ahora, ¿por qué? Tiene una lógica. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, número uno, te compran la cantidad de los 40 millones de mexicanos que tenemos allá, te compran el producto como te lo compran en México. O sea, ya vendemos mazapán, vendemos tamazula, vendemos lo que tú me digas, jarritos, jalapeños, Tacos y etcétera, tequila. ¿no? Sí, tequila, o sea, ¿por qué? Porque te lo compra el mismo mexicano, ¿no? Eso no lo vendes en Europa porque la comunidad mexicana es mucho, muy reducida, pero sigues en el tema del tequila, en el tema del aguacate, etcétera. Ya cuando llegas a Asia, pues básicamente ya eso ni siquiera lo conocen, ni siquiera lo consumen. Entonces, se han abierto una serie de oportunidades donde me tocó a mí estar involucrado, por ejemplo, el tema del aguacate en particular, cuando llegamos, nosotros, y ahí los chinos tienen razón, o sea, el aguacate es una fruta, no es una verdura. Y nosotros nos lo comemos con carne y a ellos les da asco comérselo con carne, ¿no? Entonces vimos un poco a través de tasting y todo, entonces ahora se vende muy bien, pero se vende a través el chino lo mezcla con leche, le pone miel y se le toma como smoothie. Entonces lo conocen más por todo el beneficio para la piel, pero nada con carne y mucho menos con sus noodles y ese tema, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tenemos que dimensionar realmente cuáles son de lo que México oferta como país, cuáles productos pudieran ser competitivos para el mercado asiático, quitando todo el tema que tiene que ver básicamente el beneficio geográfico, ¿no? Entonces ahí ya te vas haciendo pues cada vez más reducida la lista, porque el aguacate, por ejemplo, no te llega
por contenedor, por los días que implica el contenedor, pues no lo puedes mandar, lo tienes que mandar por avión, entonces ahí pierdes competitividad también. Pero sí, digamos, hay ciertos productos más elaborados en los cuales sí tenemos oportunidades, ¿no? Yo creo que ahí los empresarios mexicanos lo que tienen que ver son esos productos. Últimamente los he visto que están, hay productos que tienen, por ejemplo, el aceite de aguacate, o sea, ya el aguacate ya procesado en aceite, hay todo el tema de wellness, a raíz de que China se hace muy rico, y Japón, y Corea, y todo, pues son los productos que estamos ahora, el tema de la chía, todo eso, son productos que están vendiendo bastante, y hay otros que ya tienen mucho tiempo aprovechando el boom de China, que tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de la piel, ¿no? Como sabes, China es un gran productor de calzado, entonces en el pasado lo que se hizo, hay ciertas empresas que aprovecharon y se volvieron proveedores de ciertos insumos, en particular de ciertos productos que China elaboraba, y pues les fue bastante bien, ¿no? Convertirse en un proveedor confiable de lo que los chinos se ocupan para su manufactura, ¿no? Eso también tuvo muchísimo éxito. El tema de los minerales, que siempre México ha sido a través de los siglos, pues un gran productor de minerales, sigue siendo algo muy atractivo para los chinos. Los grandes grupos mineros mexicanos ya están allá, ya tienen tiempo haciendo negocios en China. Entonces, regresando, el mercado chino es básicamente un mercado maduro, ya vamos a ponerle así. Tiene un ingreso per cápita considerable, y por lo tanto hay que enfocarse a aprovechar ese ingreso que tienen con productos que tengan un valor agregado, y que sean competitivos, quitando el tema geográfico, ¿no? Porque te doy un ejemplo muy sencillo. Estos empresarios de aguacate que apoyábamos en China, me llega uno y me dice: está bien que el aguacate lo traigamos para acá, pero yo quiero traer mango. Y le dije: no, cara, imagínate, si el nombre de mango de Manila viene por Filipinas. O sea, Filipinas es un gran productor de mango y lo tienes aquí a la vuelta. Entonces, digamos, ahí Filipinas tiene las ventajas que nosotros tenemos aquí. Ellos la tienen con China, como yo la tengo en Estados Unidos. Entonces, a mí imposible que me convenga a un chino comprar el mango en México cuando Filipinas, y no diga Tailandia. Por ejemplo, para el tema del agua de coco, México es un gran productor, y ahora que está tan de moda, pues Tailandia es el rey del coco, ¿no? Entonces, esos son los temas que hay que ubicar muy bien para poder dimensionar. No porque China o la India en particular tengan unos números tan grandes, significa que cualquiera los puede vender, ¿no? Otra vez, que lo que sí es interesante, y eso lo platicamos en su momento con algunos empresarios, es que ya lo han hecho algunos empresarios mexicanos, pues, empresarios del ramo agrícola que vayan y compren plantíos o empresas que están cerca de China, eh, para producir los mismos productos que ya saben aquí en México, ¿no? Por ejemplo, una empresa mexicana que compre en algún país, llámese Camboya o Birmania, o lo que sea, que tiene frontera con China, y pues de ahí produces el aguacate y de ahí te lo llevas, y ahí vas a tener unas grandes ventajas competitivas, ¿no? Son países con menores costos de mano de obra que los de México, con esa cercanía geográfica, y yo creo que eso sería un hitazo, ¿no? No, pues qué interesantes temas pone sobre la mesa, César. Y ahora me gustaría pasar al tema cultural. Si bien mencionaste hace un momento cómo existen estas diferencias en usos y costumbres, cuando llevamos eso a nivel negocios y vienen las empresas chinas y contratan mexicanos, se asocian con mexicanos, ¿cómo has visto tú que se va desenvolviendo y cómo suma la combinación de dos culturas muy separadas? ¿Qué retos hay, no? Nos han dicho que a veces el ahorita confunde mucho al extranjero, pero ¿qué cosas identificas tú que ayudan a aumentar la competitividad de las empresas y qué retos también hay culturalmente? Mira, yo creo que con ellos vamos, ahora sí que como decimos aquí en México, en caballo de Hacienda. El, Paradójicamente, el chino es muy similar al mexicano, es muy similar al latino en general. Para ellos la familia es importantísima, la comida es importantísima. Entonces yo lo comparo, por ejemplo, como sabes, estuve muchos años en Europa, particularmente en Alemania, y ahí sí somos muy disímiles, ¿no? El alemán es un país demasiado, o sea, ha tenido otra historia, entonces el tema de la comida no es muy relevante, pues, para nosotros.
sea, el tema de la familia no es tampoco tan relevante como lo es aquí en México y como lo es para los chinos. Entonces, esas características culturales que son bastante similares, o sea, los chinos se sientan a la mesa todos, los negocios los quieren tratar en la comida, lo cual en Alemania es rarísimo que alguien te invite a una comida, en España sí, pero España es muy similar a México, pero en Alemania no. Entonces, la verdad que en este aspecto los asiáticos y particularmente los chinos y los mexicanos sí nos parecen muchísimo. Entonces sí hay un nivel de entendimiento donde empieza un poco la disparidad en lo que comentaron, ¿no? En la falta de formalidad. O sea, en México confundimos la cercanía y la confianza con informalidad y ahí es donde los empresarios chinos empiezan a tener pues ahora sí que choque cultural, ¿no? Porque como dices, de repente dicen mañana y ese mañana se vuelve una semana, ¿no? Cuando el chino mañana, pues es mañana 24 horas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Yo creo que hay que tener, a pesar de que son muy amigables, de que te van a aceptar una comida, de que toman bastante también las comidas como los mexicanos, pues no hay que olvidarte que es un socio que estás tratando de atraer o con el que estás tratando de cerrar un negocio y por lo tanto el tema de la formalidad es muy importante, ¿no? Si dices mañana, pues hay que estar ahí mañana. Si dices que le vas a mandar el contrato, pues mándaselo. No es como que, no, pues ya me cayó bien, entonces ya no le mando nada porque ya somos cuates. No, eso no son tus cuates, son empresarios. Entonces, pues a pesar de que se cayeron muy bien en la comida y todo, pues también, y a dónde voy con eso, que también tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Hay un tema que es muy interesante con los chinos, por ejemplo, en México está muy occidentalizado, sobre todo para bien o para mal, pues todo el tema de negocios, inclusive también mucho del aspecto cultural, pues viene de Estados Unidos, ¿no? De ese aplome y esa aplanadora que tienen los americanos con todo el tema del soft landing, ¿no? Perdón, sí, o sea, de cómo venden su país, su imagen, su cultura, todo eso, ¿no? No es soft landing, es soft power, es soft power. Entonces, esa cultura, la cultura occidental, la cultura americana, tenemos esa idea en los negocios de lo que le llamamos el win-win, ¿no? Y desgraciadamente en Asia y en China el win-win no es lo mismo. O sea, ellos no, no juegan mucho con el tema del win-win, sino es lo que llaman también el zero-sum game, ¿no? O sea, lo que yo gano, tú lo pierdes. Entonces, ahí también no me ha tocado a mí vivir experiencias en lo personal y con empresas que te empiezan a hacer cuates y los invitan a comer y tal, y al final no se dan cuenta pues que el chino lo que está haciendo es bajándole y bajándole y bajándole más el margen. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No son tus cuates, es gente que viene a buscar negocio, y entonces saben que el mexicano también es parrandero o que somos parranderos y nos gusta la diversión y nos gusta hacer los negocios en la mesa, pero no hay que perder de vista pues que estos cuates tienen una mentalidad de lo que yo gano, tú lo pierdes, entonces pues voy a tratar de negociar las mejores condiciones para mí, y entonces eso es algo que muchas veces se nos va, no pensamos que como ya lo conocemos y como somos clientes o que vamos a ser socios, pues ya somos cuates y nos van a ser justos con nosotros. No es así. Entonces hay que cuidarse en ese aspecto, ¿no? Excelente, César. Oye, ya por último quiero tocar ese tema, bueno, ese tema que mencionaste ahorita, el soft landing. ¿Cómo le hacen ustedes, cómo la comunidad china justamente se apoya para ese soft landing? ¿Cómo está, cómo trabaja la cámara ahí con los asociados, con los empresarios? Y cuáles son los temas que tú identificas que más les duelen o que más se les complican y que este proceso de soft landing y este acompañamiento que tienen ustedes les ayuda a resolver muchas trabas? Sí, mira, la cámara es clave, la verdad, para una empresa que quiere llegar, tanto para una empresa que quiere llegar a México como una empresa mexicana que quiere llegar a China, ¿no? Y de los dos lados, ¿no? Por un lado, digamos, vámonos primero al empresario mexicano que quiere hacer negocios en China, pues de ahí viene la frase está en chino, ¿no? O sea, la verdad es que sí está en chino, porque China es un país enorme, las distancias son enormes, inclusive hablan dialectos, Taiwán escribe de una manera, China lo escribe de otra. Entonces hay mil cosas que te puedo dar que hacen complicada la llegada a simplemente un viaje de turista. Imagínate ahora uno de negocio, ¿no? Entonces en esto le podemos ayudar muchísimo en la Cámara porque tenemos nosotros socios allá
que nos ayudan a asesorar y ayudar a esas empresas que quieren hacer negocios allá. Nosotros colaboramos con el CCPIT, que viene siendo el organismo que promueve el comercio en China. De hecho, somos representantes de algunos de los comités regionales de este organismo aquí en México y por lo tanto son nuestras contrapartes en China y podemos acudir a ellos para asesorar a una empresa que quiera iniciar negocios o inversión o cualquier tema en China. Y por el otro lado, es lo mismo, las empresas chinas que llegan a México sin conocer a nadie, sin saber cómo hacer, nosotros podemos ayudarles dándole pues, una serie de servicios que tiene que ver mucho con nuestros socios, con nuestra membresía, ¿no? Nuestra membresía está hecha de abogados, de consultores, de todo tipo de empresarios que pueden hacer ese aterrizaje, por ahí la palabra soft landing, pues mucho más suave, ¿no? Vamos va a haber como quiera una serie de retos, pero va a ser mucho más fácil cuando ya tienes pues un socio o una agencia, una cámara que te va a estar apoyando para ayudarte en todos esos temas, ¿no? Entonces, yo creo que es vital. Por otro lado, pues la verdad es que siempre lo he dicho, ¿no? Lo vemos en el ejemplo esta empresa que no se vino con nosotros porque es una empresa grande, de alguna manera sentían que es súper propio, personal, porque también hay la impresión de que solamente el idioma es el reto, ¿no? Y la verdad es que yo estando después de una experiencia de más de 20 años fuera de México, el idioma es importante, pero no es lo más importante, ¿no? O sea, el tener a alguien que te hable el idioma, una traductora que te hable chino, que te hable alemán, que te hable francés, realmente ayuda, mas no es realmente lo que te va a definir si tienes éxito o no tienes éxito, ¿no? Entonces, no es un tema de idioma, es un tema de todo lo que implica, ¿no? El tema del contrato, el tema de la ubicación de la planta, de la ubicación de dónde de qué puerto van a salir, y eso no te lo va a saber un traductor, porque el traductor lo único que va a hacer es traducir lo que tú digas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, no hay que irte con la finta o con la idea de que, no, pues yo me contrato a alguien que hable chino y ya la hice. No, o sea, esta va a ser una traductora o un traductor y lo que va a hacer pues va a ser simplemente traducir. Entonces, eso, digamos, para mí yo te lo pondría en la escala del que sí es importante, pero no entraría ni dentro del top 5, ¿no? Yo creo que lo importante es que conozcas a las autoridades y a los organismos y a las cámaras y finalmente a las personas, que son las claves en todo el tema de, ya sea de inversión, de compra, porque son las que te van a solucionar y te van a ayudar a que tu proyecto tenga éxito, ¿no? Excelente, César. Oye, pues ya para ir cerrando, pues viene 2024 con cambios, con dudas, con oportunidades, con retos. ¿Cuál es tu visión? Caray, no, sí, tienes toda razón. En este 24 pinta pues muy movido. En este ya tuvimos hasta un ciclón, caray, no sé qué vaya a tomar el que entra. Pero yo creo que, mira, los astros para México se siguen alineando. Eh, Ahora sí que sin querer, vamos a ponerle así. ¿Por qué? Pues porque lo que ha habido y lo que no para, pues es un reacomodo geopolítico, ¿no? Yo creo que Estados Unidos va a continuar, que por todo el tiempo que pueda, pues tratando de defender su hegemonía política. China va a tratar igualmente por todos los medios de subir y de tener un rol cada vez más importante. Lo vemos constantemente pues, a través de todo lo que tienen a hacer con sus diferentes iniciativas, como la iniciativa de la franja y la Belt and Road, se dice en inglés, la franja y la zona, algo así, que básicamente es un intento por tener un avance en toda esa parte del mundo. Lo vemos también a través de la importancia que le dan al renminbi como su moneda, como una moneda de cambio internacional. Tiene a la fecha un cambio muy limitado, pero ya vemos a Brasil pues, dando declaraciones que pues ellos estarían interesados en que la moneda china, el yen o renminbi, se convierta en una moneda de curso mundial, ¿no? Donde puedas atesorar el valor como lo es el dólar en la actualidad. Entonces, yo creo que faltan muchos años todavía, faltan muchos minutos de partido, vamos a ver, en ese juego. Y México, pues está en una posición privilegiada. Ahora sí que en ese partido México está en la sección de VIP, porque mientras eso continúe, nosotros nos seguimos beneficiando y pues por nosotros que siga eternamente, ¿no? El cambio político en Estados Unidos nos afecta directamente. Yo creo que eso sí es algo que tendremos que verlo todavía
más de cerca, bajarnos casi a la cancha, porque si hay algo que nos afecte directa e inmediatamente, pues es el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Contrario a lo que mucha gente pudiera pensar, tal vez no de la comunidad empresarial, porque yo creo que ellos están enterados, pero si estamos hablando ahorita de todo ese tema de nearshoring para México, es a raíz de que ganó Trump en Estados Unidos. O sea, a México le fue muy bien con que Trump haya sido presidente. Hay una serie de temas que tienen que ver con los inmigrantes y con mental, pero pues eso es aparte, ¿no? El tema económico, pues toda esta eh, bronca, vamos a ponerle en palabras llanas, entre China y Estados Unidos se generó a partir de Trump. Eso fue un antes y después, el tema de nearshoring en México. Entonces, pues simplemente hay que estar atentos, pero yo creo que esto pues, le falta mucho y nos podemos seguir beneficiando por muchos años. Hay que preparar la mesa, como decíamos, hay que desarrollar infraestructura, hay que dar todas las facilidades porque definitivamente la oportunidad está ahí y ojalá la podamos aprovechar, porque esto tampoco es infinito, ¿no? Yo creo que quedan varios años, pero tampoco va a ser para siempre, ¿no? Excelente, César. Oye, pues te quiero agradecer tu espacio, tu tiempo. Nos das una lectura muy completa de lo que está sucediendo en el mundo de los negocios entre México, entre China, entre las distintas industrias. En lo personal, pues aprendí muchísimo y pues te agradezco mucho por esta conversación. No, un placer y estamos a sus órdenes en cualquier otra ocasión con muchísimo gusto.